Sumérgete en el fascinante relato de Pompey, un escenario donde los expertos en arqueología han sacado a la luz descubrimientos impresionantes. El majestuoso río Éufrates, considerado el núcleo vital de antiguas civilizaciones, está experimentando una alarmante reducción en su caudal, mientras en sus profundidades se detecta una fuente inusual de calor. Desde una caverna cercana emana un sonido misterioso y sorprendente, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿podría tratarse de un reptil colosal o de una criatura legendaria semejante a un dragón? Esta narrativa nos invita a cuestionar lo inexplicable, abriendo un abanico de teorías que desafían la lógica y combinan hechos científicos con leyendas ancestrales. La fusión de historia y misterio en este contexto nos impulsa a profundizar en cada detalle, creando un relato que estimula la imaginación y nos acerca a comprender fenómenos que trascienden el tiempo. ¿Será posible que esta enigmática criatura esté custodiando secretos olvidados en las profundidades? Y lo que resulta aún más inquietante, ¿por qué emergen estos hallazgos en una época en la que las tensiones globales se intensifican y se vislumbran señales de un posible desastre? ¿Acaso estamos presenciando el cumplimiento de antiguas profecías descritas en las Sagradas Escrituras? ¿O quizás fue una advertencia anticipada de Jesús sobre estos fenómenos? ¿Realmente estamos prestando la debida atención a lo que ocurre a nuestro alrededor? Acompáñanos en este recorrido para descifrar la verdad oculta detrás de estos sorprendentes descubrimientos y para analizar si las profecías milenarias se están materializando ante nuestros ojos. Explorar este enigma no solo despierta nuestra curiosidad, sino que también nos desafía a confrontar la posibilidad de que advertencias antiguas estén cobrando vida. Cada nueva evidencia y cada eco del pasado nos invitan a repensar nuestro presente, recordándonos la importancia de estar atentos y de cuestionar lo que se oculta tras lo aparente. El río Éufrates, testigo milenario del devenir de la humanidad, se encuentra actualmente bajo la sombra de una notable disminución en su caudal. En este escenario se han descubierto elementos sorprendentes en el lecho del río, revelaciones que no solo capturan la imaginación, sino que podrían albergar un significado profundo y hasta profético. Cada nueva pieza hallada a lo largo de 1930, sus orillas y en su fondo, nos incita a reexaminar la conexión entre la historia y los cambios ambientales actuales. Esta convergencia de hechos y misterios abre un campo de interpretación que reta tanto a la ciencia como a la tradición, llevándonos a ver el pasado y el presente desde una perspectiva completamente renovada. Últimamente se han registrado sonidos inusuales que emergen de las profundidades del río, generando una intensa ola de especulaciones. ¿Te intriga descubrir cuál es el origen de estos extraños ruidos? Antes de continuar, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartir este video con tus amigos. Acompáñanos a desentrañar este misterio en detalle. Este fenómeno acústico plantea interrogantes que trascienden lo cotidiano, pues cada vibración podría ser la clave para descifrar un enigma milenario. Mantente atento, ya que cada detalle que descubrimos nos acerca un paso más a revelar secretos que han permanecido ocultos durante siglos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Se ha difundido la noticia sobre la presencia de un imponente cocodrilo en el Éufrates, un descubrimiento extraordinario que sorprende tanto por sus dimensiones como por la inusual ubicación en la que fue encontrado. Esta especie, no nativa de la región, es habitual en zonas de África, el sur de Asia y Australia, pero hasta ahora el Medio Oriente y en particular el río Éufrates no habían sido asociados con estos reptiles. El inesperado avistamiento abre la puerta a diversas teorías acerca del desplazamiento de especies y los posibles cambios en el ecosistema de la zona. La aparición de este cocodrilo en un entorno tan poco convencional nos lleva a reflexionar si estamos ante un caso aislado o si, de alguna manera, se relaciona con transformaciones ambientales mayores que podrían estar afectando la geografía y la vida en la región. ¿Cómo es factible que un ser de tal envergadura aparezca en el río Éufrates? ¿Será que ha permanecido recluido en una cavidad oculta bajo la superficie o en algún recodo inexplorado de sus aguas durante siglos? Su asombroso tamaño, que sobrepasa los 6 metros, despierta inquietud. Esta magnitud insólita insinúa la posibilidad de que la criatura haya habitado el lecho fluvial durante un extenso periodo, o tal vez se trate de una manifestación de una mutación genética, una adaptación única al medio, o incluso de una excepcional conservación evolutiva. Podría representar el último vestigio de una especie que se creía extinta. O por otro lado, ¿será que encarna algo aún más extraordinario, vinculado a fuerzas espirituales mencionadas en antiguos textos sagrados? La incertidumbre aumenta al considerar que estos enigmas podrían tener una explicación aún más profunda. Es posible imaginar que la criatura ha sobrevivido en un santuario natural, protegido por condiciones ambientales únicas, lo que le habría permitido mantenerse oculta y evolucionar a lo largo del tiempo. Este misterio, lejos de resolverse fácilmente, invita a una investigación multidisciplinaria en la que converjan la biología, la arqueología y la metafísica para dilucidar su verdadero origen. El sitio del hallazgo añade un aura de misterio insólito a la situación. La bestia fue descubierta en las proximidades de la entrada a una inmensa caverna subterránea, la cual había permanecido velada bajo el caudal del río. Diversos investigadores plantean que este refugio podría formar parte de un antiguo entramado de túneles o cámaras subterráneas. Si la criatura se ubicaba estratégicamente en dicha entrada, habría sido posicionada allí con alguna intención ritual o espiritual. En numerosas culturas ancestrales, los cocodrilos han sido símbolos de poder y guardianes. Por ejemplo, en la mitología egipcia, Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo, era reverenciado como protector del Nilo y emblema de fuerza y autoridad. Esta ubicación peculiar suscita interrogantes sobre la posible intervención humana o divina en su posicionamiento. ¿Quién podría haber dispuesto su presencia en ese enclave tan enigmático y con qué propósito? Es factible que en el interior de esta caverna subyacente al Éufrates se resguarde un artefacto milenario, un portal hacia dimensiones espirituales, o incluso una conexión con entidades mencionadas en antiguas profecías. Mantente alerta para descubrir los secretos que este colosal reptil oculta. Por si fuera poco, antiguos textos bíblicos también aluden a seres semejantes a cocodrilos y monstruos marinos. La palabra hebrea tanin
se suele interpretar como un monstruo marino o dragón, vinculado al Leviatán, una figura imponente en el Salmo 74:14, que simboliza la resistencia frente al orden divino. ¿Será que el enorme cocodrilo descubierto recientemente representa una manifestación actual del Leviatán? La presencia de esta criatura bajo el Éufrates podría ser indicativa de una batalla espiritual de mayor envergadura, recordándonos que las fuerzas caóticas descritas en las Escrituras podrían estar despertando como preludio a un desenlace final. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, a raíz del hallazgo del colosal cocodrilo, el equipo de arqueólogos descubrió otro asombroso vestigio bajo el lecho reseco del Éufrates, los restos de un antiguo altar. Los estudios preliminares revelan que esta estructura posee similitudes sorprendentes con el altar erigido por Josué, tal como se describe en el Antiguo Testamento. La ubicación de dicho altar, en estrecha proximidad al cocodrilo, insinúa que esta criatura podría haber sido designada deliberadamente como un custodio, protegiendo algo sagrado y poderoso a lo largo de los siglos. Este descubrimiento abre un abanico de interrogantes fascinantes. ¿Qué razones pudieron llevar a ocultar un altar vinculado a una de las figuras más destacadas de la historia bíblica justo bajo el Éufrates? Es posible que el cocodrilo no sea simplemente una rareza biológica, sino que funcione como un vigilante espiritual destinado a cuidar este santuario. La relación entre ambos elementos sugiere que estos hallazgos no son meramente fortuitos, sino que podrían formar parte de un fenómeno espiritual de gran magnitud que se está desplegando en nuestros días. Además, este escenario invita a imaginar que fuerzas ancestrales y ritos olvidados están quizá detrás de esta puesta en escena. Podríamos estar ante una estrategia deliberada de protección de un legado sagrado, ejecutada en un tiempo en el que el equilibrio espiritual del mundo se ve amenazado. La conjunción de estos elementos nos insta a explorar a fondo cada detalle para descifrar el mensaje oculto en esta combinación de hallazgos arqueológicos y fenómenos naturales. El altar de Josué, tal como se menciona en las Sagradas Escrituras, ostenta un significado histórico y religioso de gran relevancia. Tras la llegada de los israelitas a la tierra prometida, al cruzar el río Jordán, Josué levantó un altar para consagrar la nueva tierra y reafirmar el pacto sagrado entre Israel y Dios. Descubre el cautivador relato del altar que Josué construyó en la montaña de Ebal, un emblema de fe en el Dios de Israel y un hito fundamental en la conquista de Canaán. Este monumento, erigido con piedras sin labrar, sirvió para ofrendas y sacrificios de paz, representando la devoción del pueblo y su lucha contra la corrupción espiritual de las naciones que habitaban aquella región. Lo aún más intrigante es que se ha desenterrado un altar similar, sepultado bajo el río Éufrates y protegido por una enigmática criatura. Este hallazgo sugiere la posible reactivación de fuerzas espirituales antiguas, estrechamente ligadas a los conflictos primigenios de Israel. ¿Por qué un objeto de tal importancia habría permanecido oculto en el fondo del Éufrates durante tanto tiempo? Este río ha actuado como una barrera natural, conservando vestigios de civilizaciones pasadas y secretos olvidados.
Esta situación nos incita a reflexionar sobre la intención detrás de mantener un altar con tanta carga espiritual fuera de la vista pública. Una hipótesis es que su ocultamiento se debiera a la necesidad de protegerlo de la profanación por parte de culturas paganas que en el pasado llevaron a Israel por caminos de idolatría. Al mantenerlo en secreto, se habría buscado evitar que se transformara en un centro de culto ajeno a su significado original. No obstante, el reciente descubrimiento del altar, en un momento en el que el Éufrates experimenta un notable descenso de sus aguas, abre nuevas puertas a la reflexión y al debate sobre la conexión entre estos hallazgos y posibles eventos espirituales que trascienden nuestra comprensión actual. Esta narrativa nos invita a imaginar que, quizás, la puesta al descubierto de este santuario milenario es una señal de que antiguos pactos y energías se están reactivando en nuestro tiempo. Cada nuevo detalle hallado en la intersección entre la historia, la fe y el misterio natural nos reta a cuestionar lo que creemos conocer, impulsándonos a seguir investigando y a prestar atención a los mensajes que la tierra nos revela. Podría ser que este altar, enterrado en el río, sea parte de un antiguo conflicto espiritual entre las fuerzas divinas y las entidades caídas. La conquista de Canaán por parte de Josué representaba no solo una operación militar, sino también una batalla trascendental entre el bien y el mal. Los cananitas eran reconocidos por su idolatría y prácticas corruptas que incluían sacrificios humanos. La historia nos invita a explorar el profundo significado detrás de esta lucha y su relevancia en el contexto espiritual actual. Es crucial explorar cómo ciertas prácticas ancestrales pueden haber sido moldeadas por los Nefilim y los ángeles caídos que perjudicaron a la humanidad en tiempos antiguos. La construcción del altar por parte de Josué representó una victoria significativa de Israel sobre fuerzas oscuras. Surge la duda: ¿podría la reactivación de este altar indicar que estamos ante un inminente enfrentamiento con esas antiguas entidades espirituales? Si se considera que un cocodrilo vigila este altar, podría sugerir que esas mismas potestades caídas que confrontaron a Josué están resurgiendo. La resurrección de este altar podría simbolizar un retorno a los mismos conflictos espirituales que enfrentaron los israelitas en el pasado. Al igual que el levantamiento de aquel altar marcó el inicio de la conquista de Canaán, podría también señalar el comienzo de una batalla espiritual culminante, tal como se describe en el libro de Apocalipsis. Este vínculo plantea interrogantes intrigantes respecto a los Nefilim, seres resultantes de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, tal como se menciona en los tiempos relato de las Escrituras. La misión de Josué en Canaán implicó someter a tribus asociadas con los Nefilim, como los anasitas, conocidos por ser gigantes y por haber trastocado la pureza de la sangre. Al ingresar a Canaán, los israelitas tenían la responsabilidad de eliminar estas influencias para purificar la tierra de su corrupción espiritual. El altar podría representar un bastión espiritual vinculado a la eliminación de los Nefilim. Si todavía es custodiado por el cocodrilo, es posible que mantenga un poder espiritual significativo. Quizás esa energía, aún existente, podría ser clave para resistir las influencias de aquellos ángeles caídos o de los Nefilim. En el teatro de los últimos días, descubre la inquietante conexión entre el altar recién hallado y el aumento de fenómenos espirituales extraños, así como la creciente inestabilidad mundial. Esto merece tu atención. La posibilidad de que estemos ante un renacer de la influencia de los Nefilim en nuestros tiempos es innegable. El río Éufrates,
junto a los 4 ángeles caídos. Se menciona en el libro de Revelación que establece un vínculo entre este cuerpo de agua y la liberación de fuerzas oscuras en los últimos días. La profecía menciona a estos ángeles que han permanecido encerrados, esperando un momento específico para desatar caos y desesperación global. La revelación en el capítulo 9, versículo 14, insinúa que seres caídos poderosos permanecen restringidos bajo el Éufrates hasta que llegue el tiempo del juicio. Su liberación anticipa una ola de destrucción que podría desencadenar conflictos a gran escala y engaños espirituales. ¿Podrán la sequedad del Éufrates y el reciente descubrimiento del altar de Josué ser indicativos de que estas fuerzas están a punto de liberarse? La figura del gran cocodrilo que resguarda el altar añade un aura de misterio a esta narrativa. En muchas civilizaciones antiguas, los cocodrilos eran vistos como guardianes y símbolos de protección. Puede que esta criatura representara la manifestación física de seres espirituales que protegían el altar. Si esta interpretación es correcta, el hallazgo del cocodrilo y del altar podría significar que la protección espiritual que rodeaba el Éufrates ha sido levantada, permitiendo que lo que yace en sus profundidades resurja. El altar de Josué representaba no solo un sitio de sacrificio, sino un símbolo del pacto divino y de autoridad espiritual sobre Canaán. Su construcción marcó una victoria sobre las tribus de Nefilim y la consolidación del reino de Dios en la tierra. La reaparición del altar en las aguas del Éufrates podría anticipar el reavivamiento de esta lucha espiritual. La Biblia pinta un cuadro de los últimos tiempos, caracterizado por un aumento de la corrupción espiritual, una caída moral y la actividad de fuerzas malignas. Así como ocurrió en la época de Noé, esta misma degradación se repetirá con el advenimiento del Hijo del Hombre. Mateo 24:37 nos recuerda que en los días de Noé, la degradación de la humanidad estaba fuertemente ligada a la influencia de los Nefilim y los ángeles rebeldes. La reaparición del altar de Josué podría sugerir que esta misma corrupción espiritual está a punto de resurgir. ¿Podría el desecamiento del Éufrates y la liberación de los 4 ángeles caídos presagiar que la herencia de los Nefilim está a punto de resurgir en tiempos contemporáneos? Las Escrituras hablan de un tiempo en el que las fuerzas demoníacas se elevarán, engañando a las masas. La llegada del irresistible, según lo que obra Satanás, se manifestará a través de milagros y señales engañosas. 2 Tesalonicenses 2:9 menciona la resurrección del altar de Josué, oculto durante siglos bajo el Éufrates, lo que podría dar inicio al enfrentamiento decisivo entre el reino divino y la influencia corruptora de los ángeles caídos. Nos acercamos a un resurgimiento de la corrupción genética. Un elemento inquietante de la historia de los Nefilim es precisamente esta alteración genética en el ser humano. Los descendientes de ángeles caídos y mujeres mortales generaron gigantes y seres con habilidades sobrehumanas. Los avances actuales en genética, inteligencia artificial y biotecnología pueden representar una nueva manifestación de aquella corrupción de antaño. Estaremos ante un regreso de la influencia de los Nefilim que implique modificaciones genéticas en humanos. Se estaría gestando una nueva especie híbrida, dominada por fuerzas oscuras. Si la herencia de los Nefilim se reitera, podríamos enfrentar una peor violencia, catástrofes morales y un desengaño espiritual. El calor del Éufrates podría ser una manifestación tanto física como espiritual, indicando el despertar de fuerzas latentes. Este fenómeno se intensifica con la inminente llegada de un eclipse solar parcial,
un evento considerado en muchas tradiciones como un signo premonitorio. En el contexto de la profecía bíblica, los eclipses no son meramente eventos astronómicos. Poseen significados espirituales profundos y son a menudo indicativos de transformaciones significativas. La simultaneidad de este eclipse con el cambio en el Éufrates y la aparición de vestigios de antiguas civilizaciones no parece ser mera casualidad. Podría interpretarse como una advertencia sobre un inminente juicio o un despertar espiritual. La Biblia menciona que fenómenos celestiales, incluidos los eclipses, son heraldos de cambios espirituales y políticos. Particularmente, se relaciona la oscuridad del sol y la luna con el día del Señor, un periodo asociado con el juicio divino y el regreso de Cristo. En el libro de Mateo, Jesús conecta directamente estos fenómenos con los acontecimientos finales. Según el pasaje, tras períodos de tribulación, se producirá una oscuridad en el sol y en la luna, junto con la caída de estrellas y la modificación de las fuerzas celestiales. Mateo 24-29 ilustra que estos fenómenos cósmicos precederán la llegada de Cristo en gloria y poder. De manera similar, el profeta Joel también establece un vínculo entre las señales en el cielo y el juicio de Dios, señalando que antes de llegar el gran y temido día del Señor, el sol se oscurecerá y la luna se volverá roja. La mención de la luna tornándose roja en Joel 2:31 podría hacer alusión a un eclipse lunar o a fenómenos atmosféricos que provocan este color, como los conocidos lunes de sangre. Este pasaje revela que los fenómenos solares son señales significativas enviadas por lo divino, con el propósito de preparar a la humanidad ante un inminente juicio. El libro de Apocalipsis también aborda estos fenómenos solares como elementos dentro de su relato final. Al abrirse el sexto sello, se desata un gran terremoto y el sol pierde su claridad, volviéndose negro, mientras que la luna se tiñe de rojo, como se menciona en Apocalipsis 6:12. Esta representación de un sol oscuro y una luna roja simboliza un deslizamiento cósmico que marca el inicio de etapas culminantes en la Tierra. Si un evento solar coincide con el cambio en el curso del río Éufrates y el descubrimiento del altar de Josué, estaríamos ante el inicio de una serie profética. Las eclipses solares parciales pueden considerarse signos del juicio final. Estas son diferentes a las totales, ya que solamente afectan parcialmente la luz del sol. Sin embargo, a lo largo de la historia, incluso las parciales han sido interpretadas como señales de advertencia y presagios de juicio. En el antiguo Israel eran vistas como indicadores de crisis política o espiritual. El pueblo consideraba que este tipo de eclipses sugerían que la gracia divina había abandonado a la nación, simbolizando la oscuridad espiritual y el ascenso de ídolos o líderes corruptos. Civilizaciones antiguas, como la babilónica y la egipcia, registraron minuciosamente estos fenómenos y los vincularon con el destino de sus reyes y imperios. La ocurrencia de este eclipse en particular resulta inquietante, ya que se alinea con otros signos proféticos, incluido el calentamiento del río Éufrates, relacionado con la liberación de 4 ángeles caídos y el desastre de una guerra a gran escala, tal como indica Apocalipsis 9:14. Descubre el impacto del hallazgo del altar de Joshua, que podría indicar un despertar espiritual o confrontación definitiva con la influencia de seres como los Nefilim, sugiriendo la resurrección de antiguas fuerzas espirituales ligadas al caos y el juicio. La creciente inestabilidad en el mundo, la guerra, la moral en declive y la desilusión global reflejan los signos que Jesús advirtió en Mateo 24.
¿Acaso todos estos eventos conectados sugieren que estamos en las etapas finales de la profecía bíblica? Si el calentamiento del río Éufrates simboliza el desato de fuerzas espirituales, ¿podría un eclipse solar parcial estar señalando el inicio de ese proceso? ¿Es esto indicativo del ascenso del anticristo y de la cercanía de una gran tribulación? ¿Podría Dios estar utilizando este eclipse para transmitir un mensaje a quienes están atentos a los signos de los tiempos? Históricamente, los eclipses solares han sido considerados poderosos símbolos de intervención divina. En la antigua Mesopotamia, donde fluye el Éufrates, estos fenómenos se veían como desastres o cambios de poder. Asirios y babilonios documentaron eclipses como señales de descontento divino hacia un rey o nación. En Egipto, se interpretaron como una guerra entre las deidades de la luz y la oscuridad. En la antigüedad israelita, los eclipses eran considerados como advertencias de juicio y un llamado a la reflexión. La conexión entre estos eventos astronómicos y el descubrimiento de ruinas antiguas en el lecho del Éufrates podría significar que Dios está atrayendo la atención hacia este momento crucial en la historia. Si el desecamiento del Éufrates se interpreta como parte del cumplimiento de la profecía, el eclipse podría funcionar como un énfasis de Dios, confirmando que el tiempo del juicio se aproxima. ¿Te has preguntado si la oscuridad de los soles representa la entrada inevitable del mundo en un periodo de desasosiego espiritual? Este fenómeno podría ser un aviso crucial antes de que se cumplan los últimos eventos proféticos descritos en el libro del Apocalipsis. La espiritualidad detrás de la penumbra es reveladora. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En las Escrituras, la oscuridad a menudo simboliza el juicio, la ausencia de la presencia divina y la desesperación espiritual. Durante la crucifixión de Jesús, el cielo se oscureció durante 3 horas, un signo sobrenatural que refleja el juicio divino por el pecado humano, tal como se menciona en Lucas 23, 44-45. Asimismo, el profeta Amos relacionó un eclipse solar con la ira de Dios, profetizando que en ese día el Señor haría que el sol se ocultara y la tierra se sumiera en la sombra. El inminente eclipse solar puede ser un preámbulo de un tiempo de oscuridad espiritual. En la actualidad, la corrupción y el pecado están en ascenso a nivel global, y las enseñanzas erróneas crean divisiones. ¿Podría este fenómeno sugerir que el mundo está a punto de vivir una intensa tormenta espiritual? Un periodo donde los falsos profetas y anticristos surgirán para confundir a las almas. Observa y mantente alerta, ya que el enfrentamiento final entre el bien y el mal podría estar a la vuelta de la esquina. Así, la liberación de los ángeles benevolentes, el incremento de la confusión espiritual y el desmoronamiento del orden actual se alinean con la narrativa profética del Apocalipsis. Los extraños sonidos en el río Éufrates son más que simples fenómenos, constituyen un llamado a despertar. El libro del Apocalipsis explica que el juicio de Dios será ineludible, pero también contempla la salvación para aquellos que se arrepienten y buscan su camino. No olvides la misericordia divina reflejada en 2 Pedro 3:9. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos interpretan, sino que muestra paciencia hacia nosotros, deseando que todos se arrepientan y se acerquen a Él. Surge una pregunta crucial. ¿Acaso anhelamos la auténtica alegría?
Los rumores provenientes del río Éufrates podrían ser el último aviso para que reflexionemos antes del inicio del capítulo final de la profecía bíblica. Es el momento de estar listos, ya que nos encontramos ante señales de los tiempos culminantes, fenómenos inusuales, como los sonidos extraños en el cielo, la luna de sangre y manifestaciones misteriosas en el Éufrates, apuntan a una creciente conciencia de que lo inminente está cerca. Estas manifestaciones no son eventos aislados, forman parte de un patrón más amplio que refleja las alegrías proféticas que la Biblia nos ofrece. La convergencia de circunstancias espirituales, políticas y naturales sugiere que la humanidad está en la recta final de la narrativa profética. A lo largo de las Escrituras, Dios emplea señales naturales y sucesos sobrenaturales para advertir a la humanidad sobre la inevitable sentencia. Los ruidos similares a trompetas y la agitación del Éufrates, junto con la inestabilidad global, se alinean con los indicios que Jesús y los profetas describieron sobre el día del Señor. En Mateo 24, 6, 8, Jesús alertó a sus discípulos sobre lo que estaba por venir. Oirás de guerras y rumores de guerras. No se alarmen, porque es necesario que esto ocurra, pero aún no es el final. Las naciones se levantarán unas contra otras y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Estos son solo el principio de los dolores. Luis 21, 25, 26. Jesús detalla más aún los signos cósmicos y terrenales que marcarán la proximidad de los tiempos finales. Permanezcamos atentos y preparados, ya que el mensaje es claro. El tiempo para actuar es ahora. Descubre las señales que se avisoran en el sol, la luna y los astros, que nos advierten sobre los tiempos que se avecinan. Desde ya, te invito a reflexionar sobre la relevancia de estos fenómenos. En la tierra, se experimenta angustia y confusión mientras las naciones escuchan el bullicio del mar. La gente, aterrorizada y temerosa de lo que les espera, observa cómo los astros muestran inusuales movimientos. Así lo narra Lucas en su capítulo 21, versículos 25 y 26. Recientemente, la luna de sangre y los extraños sonidos resonando como trompetas en el firmamento conectan con estas profecías. La luna de sangre tiene un significado profundo, ya que se menciona en el libro de Joel como un signo previo a la llegada del día del Señor. Este se oscurecerá y la luna se tornará roja antes de que se desencadene el imponente y aterrador día del Señor. En Joel 2:31 se enfatiza esta transformación. La sequía del Éufrates, como se detalla en Apocalipsis 16:12, sirve como otro indicativo potente de que nos encontramos en la etapa final de la narración profética de la Biblia. La Escritura afirma que esta desecación preparará el camino para los reyes del occidente, sentando las bases para la batalla definitiva en Armagedón. El sexto ángel del relato lleva su envase al gran Éufrates y hace que sus aguas se evapore. Los informes contemporáneos indican que el Éufrates se enfrenta a una severa reducción de su caudal debido a acciones humanas, sequías e impactos climáticos. Mientras que los expertos lo atribuyen a causas naturales, los fieles perciben esto como la realización concreta de las profecías. Los ruidos extraños que emergen del lecho del Éufrates podrían estar vinculados con la liberación de los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 9, 14 y 15. Es posible que estos ángeles, previamente atrapados en el amplio río, hayan sido liberados con el propósito de causar la devastación a 1/3 de la humanidad. Si tales sonidos son, en efecto, el movimiento de fuerzas espirituales ancestrales, indicarían que la humanidad atraviesa un periodo crítico en la gran tribulación descrita en las Escrituras. Por último, otro aspecto relevante en estos tiempos finales es el incremento de la confusión espiritual y de los conflictos.
No dejes de leer, porque lo que sigue puede impactar tu fe. Jesús advierte sobre la aparición de falsos salvadores, profetas engañosos y entidades malignas que pretenden confundir incluso a los más devotos. Estos impostores realizarán prodigios asombrosos que podrían engañar a los elegidos, como se menciona en Mateo 24:24. Los extraños fenómenos acústicos y las manifestaciones espirituales en la región del Éufrates parecen vinculados a este creciente conflicto espiritual. Si aquellos ángeles caídos mencionados en Génesis 6 y Judas 1:6 están siendo liberados, podría indicar un incremento en la lucha espiritual a nivel global. Pablo también advierte en 2 Tesalonicenses 2:3-4 sobre un aumento en la desilusión y en la rebelión, señalando que este tiempo no llegará hasta que se produzca una gran insurrección y se revele el hombre sin ley, un agente de destrucción que se opondrá a todo lo que se adora y venerar. El auge del globalismo, la disminución de valores éticos y espirituales, así como el incremento de la persecución hacia los cristianos, son indicativos de estas advertencias proféticas. El ambiente político y espiritual de nuestra era actual refleja la creciente dominación de fuerzas tenebrosas que buscan desafiar la verdad divina y el despertar espiritual. Curiosamente, la Escritura también sugiere que estos tiempos finales no solo serán de juicio y confrontación, sino que marcarán una era de reactivación espiritual. En el libro de Apocalipsis se menciona la congregación de un inmenso número de creyentes que, a pesar de las dificultades, se mantendrán firmes en su fe en Cristo. Tras esto, observé a una multitud tan numerosa que no se podía contar, proveniente de todas las naciones y lenguas, ante el trono y ante el Cordero, como se relata en Apocalipsis 7:9. Los signos presentes en el mundo, incluyendo los extraños ruidos en el Éufrates, podrían ser una clara llamada al despertar, tanto para creyentes como para los que aún no creen. Así como Noa fue advertido de prepararse ante el diluvio, hoy los creyentes son convocados a estar listos para el regreso de Cristo. Alertas inusuales y signos proféticos podrían ser parte del urgente llamado divino a la conversión antes de que el juicio se manifieste en la tierra. La Escritura nos asegura que Dios desea que cada uno se acerque a Él antes de que sea demasiado tarde. No es que el Señor demore en cumplir su promesa, como algunos lo perciben, sino que muestra paciencia, deseando que todos lleguen al arrepentimiento. La Biblia señala que el regreso de Jesús será seguido por una intensa agitación espiritual y política. En el libro de Apocalipsis se describe su venida como un momento de triunfo en el que vencerá las fuerzas del mal y establecerá su reino eterno. En esa visión se revela un caballo blanco, cuyo montador es conocido como fiel y verdadero, quien juzga con justicia y libra la batalla. La pregunta crucial es, ¿estamos preparados para su llegada? Agradecemos que nos acompañen y permanezcan atentos a nuestra próxima entrega. Recientemente se hallaron restos en una cueva en la región del Kurdistán, en Irak, que los arqueólogos creen que pudo haber sido un lugar de inmersión. La magnificencia de Dios se manifiesta de formas sorprendentes, desenterrando secretos ocultos en la historia. Con el descenso de las aguas del río Éufrates, reliquias antiguas y misterios olvidados emergen. Es posible que este sea el lugar donde los 4 ángeles caídos se unieron, como se narra en las Escrituras. Estas revelaciones podrían ser un indicio celestial que nos advierta sobre la proximidad del fin de los tiempos. Acompáñenos mientras exploramos estos descubrimientos fascinantes que podrían ser la clave para entender la profecía bíblica.
El río Éufrates ha tenido un papel crucial a lo largo de la historia, especialmente en las narrativas bíblicas, como se menciona en el libro del Génesis. Desde tiempos inmemoriales, el río Éufrates, uno de los 4 que fluyen desde el Edén, ha sido un símbolo de la conexión divina y un testigo de la historia humana. Ha marcado límites, ofrecido bendiciones y en ocasiones servido como medio de juicio divino. En la narrativa bíblica, su relevancia se extiende desde los inicios de la humanidad hasta las proyecciones apocalípticas de la revelación. Este curso de agua se erige como un símbolo de poder y autoridad celestial, delimitando la frontera oriental de la tierra prometida a Abraham en Génesis 15:18 y albergando imperios influyentes como el asirio y el babilónico, ambos cruciales en el contexto profético. No obstante, su mención más alarmante aparece en el libro de la Revelación, donde se anticipa que el Éufrates se secará, liberando a 4 ángeles encargados de llevar a cabo un juicio catastrófico sobre la humanidad. Revelación 9, 14, 15. Ahora, con un asombroso fenómeno natural, el río está reduciendo su caudal de manera alarmante. ¿Podría ser esto el cumplimiento de antiguas profecías? A medida que el Éufrates se reduce, están surgiendo descubrimientos impactantes que podrían tener un significado profundo y servir como un llamado de atención para el mundo entero. Antes de continuar, te invito a darle me gusta, dejar un comentario y compartir este video con tus amigos. Sigamos adelante. Con el desecamiento del Éufrates, misterios ocultos están saliendo a la superficie. Estructuras inusuales, túneles ancestrales y formaciones cavernosas han emergido de las profundidades, capturando el interés de arqueólogos, historiadores y estudiosos de la Biblia. Estos hallazgos despiertan inquietantes interrogantes sobre lo que el futuro podría deparar. ¿Te gustaría explorar la posibilidad de que estas ruinas estén conectadas con fenómenos sobrenaturales mencionados en la Biblia? Existen evidencias que sugieren que algunas de estas estructuras descubiertas pueden haber sido construidas intencionadamente, como vestigios de civilizaciones que habitaron las orillas del río. Pero, ¿podría haber algo aún más sorprendente oculto en estos lugares? Algunas teorías proponen que estos sitios podrían estar vinculados a intervenciones divinas o a juicios, tal vez incluso a espacios donde seres sobrenaturales estuvieron prisioneros. Es posible que estas misteriosas ruinas sirvieran para contener a ángeles caídos, como se explica en el libro de Revelación 9, 14, 15, cuando 4 ángeles son liberados desde el Éufrates para desatar calamidades en la tierra. Más intrigante aún es que numerosas áreas recientemente desveladas aún permanecen en gran parte inexploradas debido a la inestabilidad en la región. Esto intensifica el enigma. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos bajo las aguas del río, aguardando su revelación? ¿Podría la disminución del Éufrates ser un indicativo de que se acercan días críticos? Con el retroceso de las aguas se manifiestan antiguas estructuras y ruinas. Residentes de la zona y arqueólogos que laboran en las proximidades del río han reportado haber escuchado ruidos inquietantes, ecos en lenguas desconocidas, gritos fantásticos y un lamento profundo de tristeza. Estos sonidos perturbadores parecen emanar del subsuelo, como si algo hubiera estado confinado durante siglos a la espera de su momento para volver a manifestarse. ¿Te has preguntado si los lamentos de esos 4 ángeles mencionados en el libro de Revelación se encuentran atrapados en el Éufrates? ¿O si son las almas de seres perdidos, retenidos en los ríos oscuros del tiempo? La Biblia describe poderosas entidades que permanecen ocultas bajo la tierra, aguardando su oportunidad para emerger y afectar nuestra realidad. En Revelación
9, 14, 15 se menciona la liberación de estos 4 ángeles en los últimos tiempos. Este pasaje señala al 6.º ángel que toca la trompeta, revelando que los ángeles en el Éufrates están listos para soltarse. La profecía detalla que se preparan durante un periodo específico, con la misión de liberar a 1/3 de la humanidad. A lo largo de la historia, este aviso ha sido visto como una advertencia de catástrofes inminentes. Hoy, mientras el Éufrates se seca y se producen fenómenos extraños, la inquietud crece. ¿Estamos cerca de presenciar el cumplimiento de esta revelación? ¿Se tratará de un precursor de algún evento sobrenatural? La danza de los ángeles caídos, mencionados en la Escritura, no es un tema extraño. Se habla de entidades que desobedecieron a Dios, recluidas en las tinieblas, esperando el juicio final. En Judas 1:6 se afirma que aquellos ángeles que abandonaron su posición original están retenidos en cadenas eternas. Para comprender la historia de estos ángeles, es fundamental explorar su vínculo con los Nefilim. Este relato inicia en el libro de Génesis, donde se narra la unión de los hijos de Dios con mujeres humanas, dando paso a la existencia de los Nefilim. Estas criaturas no solo eran imponentes en estatura, sino que también se caracterizaban por una corrupción espiritual marcada. Así, la conexión entre los ángeles caídos y los Nefilim se entrelaza en un oscuro capítulo de la historia sagrada. Es fundamental comprender el enigma de los hijos de Dios, a menudo caracterizados como ángeles que en algún momento dejaron la gloria divina para rebelarse y descender a nuestro mundo. Los Nefilim, entidades muy peculiares, se destacaron por la violencia y la desobediencia, sembrando la corrupción en toda la tierra. Este impacto devastador resultó en un aumento del pecado, transformando el planeta en un lugar lleno de maldad. Frente a tal situación, Dios decidió enviar un gran diluvio que eliminó a los Nefilim y a la mayoría de la humanidad, salvando únicamente a Noé y su familia. Este acto puede interpretarse como un juicio divino contra aquellos que se alejaron de su propósito sagrado, alineándose en cambio con seres rebeldes. Sin embargo, la historia de estos ángeles no concluye con el diluvio. El texto del libro de Enosh, un antiguo documento judío excluido del canon bíblico, aporta un análisis significativo sobre el destino de esos ángeles infieles. Según Enoch, determinados ángeles conocidos como los observadores no solo fueron enviados a la tierra, sino que también enfrentaron un castigo por sus transgresiones. Estos seres descendieron para relacionarse con mujeres humanas, pero sus acciones provocaron la ira divina. Se menciona que fueron derrotados y encarcelados en un abismo subterráneo, donde permanecerán hasta el día del juicio. Esto nos lleva a interrogar si los 4 ángeles enjaulados a orillas del Éufrates, descritos en el libro de Revelación, son en realidad vestigios de esos ángeles rebeldes. En Revelación 9, 14, 15 se menciona que estos 4 ángeles serán liberados en un tiempo específico para desatar un juicio devastador en la tierra. Estas entidades están implicadas en un plan divino que tendrá lugar en los últimos días, y su vínculo con la rebelión inicial de los ángeles caídos es un tema de gran interés y discusión. ¿Te has preguntado sobre la naturaleza de estos 4 ángeles? Son los mismos que, según Enoch, fueron castigados por sus faltas antes del diluvio, o pertenecen a un grupo diferente de espíritus rebeldes que han sido reservados para un juicio final. La liberación de estas entidades de su confinamiento representa un punto crucial en la narrativa escatológica de las Escrituras. Indica que las fuerzas oscuras que alguna vez se unieron tendrán un papel determinante en los últimos días, enfatizando la corrupción original iniciada por los Nefilim y los ángeles caídos.
Los paralelismos entre el juicio de los Nefilim durante el tiempo de Noé y el juicio de estos 4 ángeles en el fin de los tiempos son sorprendentes, reflejando un arrepentido tema en la profecía bíblica. La derrota definitiva de las fuerzas malignas y la restauración del orden divino están en el horizonte. Pero, ¿cuál es el origen de estos ángeles? La Biblia no dice claramente de dónde provienen, pero muchos estudiosos sugieren que solían ser poderosas entidades celestiales, ángeles de elevada jerarquía que perdieron su posición por rebelarse contra Dios. Si en algún momento fueron altruistas, esto implica que su poder era tan abrumador que sus acciones destructivas llevaron a que Dios decidiera mantenerlos restringidos hasta un período señalado, mientras que otros ángeles caídos siguen actuando libremente, influyendo en diversas naciones, corrompiendo a la humanidad y participando en la lucha espiritual. Estos 4 permanecen bajo una clara restricción divina. ¿Qué motivos llevaron a su condena? ¿Qué los diferencia de los demás ángeles caídos? Una posibilidad es que estos 4 tuvieron un papel crucial en la descomposición de la humanidad durante la era de Noé, un periodo en el que el mal se había extendido tanto que Dios decidió enviar un diluvio como castigo. En Génesis 6:1-4 se menciona cómo los hijos de Dios tomaron como esposas a mujeres humanas, dando lugar a los Nefilim, una raza compuesta de gigantes y guerreros temibles. Es crucial reflexionar sobre la naturaleza de los hijos de Dios en la interpretación teológica. Algunos consideran que son ángeles rebeldes que, al transgredir la voluntad divina, interactuaron de forma prohibida con los hombres. La historia de los 4 ángeles caídos en Eufratia podría ejemplificar esta noción. Si realmente representan entidades que abrieron la puerta a fuerzas destructivas, su destierro podría haber sido necesario para restaurar el orden. Este concepto de prisión se encuentra en el libro de Judías 1:6, donde se sugiere que ciertos ángeles que abandonaron su lugar original fueron condenados a permanecer encadenados en la oscuridad hasta el juicio final. Similarmente, en 2 Pedro 2:4, se narra que Dios no libró a aquellos ángeles que se rebelaron, sino que los reprimió en el abismo, reservándolos para el juicio venidero. Este acto de encarcelamiento puede interpretarse como un gesto de compasión divina, protegiendo a la humanidad de su influencia perniciosa. Se podría argumentar que, en épocas pasadas, estos ángeles tuvieron control sobre regiones cercanas al río Éufrates, un sitio clave en la historia de la civilización, albergando imperios como los babilonios, asirios y culturas mesopotámicas. Sí, estos seres fueron alguna vez soberanos de estas tierras. Su corrupción podría haber inducido a un sufrimiento inmenso, con prácticas de sacrificio humano y rituales contrarios a las enseñanzas divinas. Surge la pregunta, ¿fueron ellos las fuerzas espirituales que impulsaron los grandes imperios de la antigüedad? A lo largo de la Biblia se advierte reiteradamente sobre la influencia de los ángeles caídos y demonios en las naciones. Por ejemplo, en Daniel 10:13 se menciona al rey de Persia, un poderoso ser espiritual que se opuso al arcángel Miguel durante 21 días. Este tipo de narrativas subraya el impacto de estas entidades en la historia y su conexión con los destinos de las civilizaciones. Descubre cómo la influencia de seres angelicales, tanto benevolentes como malignos, puede estar asignada a distintos rincones del mundo, afectando eventos y generando serios riesgos. La Escritura menciona a 4 ángeles que, al parecer, han tenido poder sobre ciertas regiones de la tierra. Su peligrosidad resultó en que Dios decidiera limitar su alcance.
Es importante resaltar que estos ángeles no estarán confinados eternamente. Su encierro es provisional, tal como se detalla en el libro de Revelación. En este texto se menciona a un ángel que sopla la trompeta, indicando la liberación de estos 4 seres en el gran río Eufrates. Suelta a estos espíritus que estuvieron preparados por un periodo específico, 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, para causar la muerte de 1/3 de la humanidad. Este fragmento sugiere que su encarcelamiento no es arbitrario. Están destinados a ser instrumentos del juicio divino. Cuando finalmente se les dé la libertad, desatarán una destrucción sin precedentes. Este tiempo marcado implica que su liberación encaja dentro del diseño sagrado de Dios. El río Eufrates, al mostrar signos de desecación, podría estar presagiando este próximo evento profético. En la actualidad, el mundo enfrenta conflictos sin parangón, desastres naturales y crisis políticas. Muchos interpretan que se encuentran en medio de las tribulaciones finales, tal como Jesús describió en Mateo 24, donde advierte sobre guerras y rumores de conflictos, asegurando que aún no es el fin, ya que las naciones se levantarán unas contra otras, acompañado de hambre, enfermedades y terremotos en diversas partes. Todo esto marca el inicio de un ciclo de intenso sufrimiento. Si el descenso del Eufrates realmente marca un aviso profético, nos dirigimos rápidamente hacia la liberación de esos 4 ángeles. Las repercusiones de su aparición podrían ser devastadoras. La historia ha sido testigo de guerras y calamidades de proporciones inimaginables. El actual panorama global, con conflictos y desastres, parece resonar con esta profecía. En el presente resulta innegable el desorden y la devastación que azotan el planeta. La guerra, catástrofes naturales, crisis económicas y deterioro moral dominan la escena. ¿Es esto un indicativo de que los 4 ángeles están por ser liberados? La tensión en el Medio Oriente alcanza niveles alarmantes, con noticias llenas de violencia y disputas religiosas. La frecuencia de sismos, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos ha aumentado considerablemente, sumando a la inestabilidad que afecta a múltiples naciones. Este acontecimiento de la caída del Eufrates se encuentra entrelazado con las predicciones bíblicas sobre el fin de los tiempos. No se trata de una cuestión de si ocurrirán estos eventos, sino de cuándo sucederán y el juicio que se avecina. La Escritura no especifica si estos ángeles actuarán en solitario o si propiciarán un cambio masivo. Se menciona que el sol oscurecerá y el mundo se tornará rojo, tal como se relata en Revelación 6:12. Este pasaje sugiere que una luna de sangre, junto con terremotos y otras calamidades, anticipará un periodo de juicio divino. Mientras que algunos escépticos podrían reducir las lunas de sangre a fenómenos naturales, los creyentes reconocen que las revelaciones bíblicas anuncian manifestaciones celestiales como preámbulos de eventos trascendentales. Históricamente, las lunas de sangre han coincidido con momentos clave, tanto en la narrativa bíblica como en acontecimientos globales. Ejemplos destacados abarcan los años 1493-1494. Prepárate para explorar un momento fascinante y misterioso en la historia. La luna de sangre que se vio tras la expulsión de los judíos de España marcó un giro significativo en el relato judío. Este fenómeno celestial se repitió entre 1949 y 1950 y nuevamente se observó entre 1967 y 1968, justo cuando Israel recuperó su estado soberano, cumpliendo así con importantes profecías bíblicas.
Un evento clave asociado a esta serie de lunas rojas fue la Guerra de los 6 días, que resultó en la reconquista de Jerusalén por parte de Israel. El 14 de marzo se presenta otra luna de sangre que podría ser un enlace más en esta secuencia de eventos proféticos. Su particular interés radica en su relación con recientes descubrimientos sorprendentes. Según la profecía de Apocalipsis 16:12, se menciona que el río Éufrates se secará, preparando el camino para los reyes del oeste, lo cual es crucial en el contexto de la batalla de Armagedón. Reportes actuales sugieren que el Éufrates se está evaporando a un ritmo inesperado. En el mismo río que se menciona en la Revelación, se han encontrado los restos de un esqueleto inusual, parecido al de una enorme serpiente. Este hallazgo adquiere un matiz profundo, ya que en la Biblia la serpiente simboliza a Satanás. Hablando de ángeles caídos, Apocalipsis 9, 14, 15 menciona a 4 de ellos confinados en el Éufrates, aguardando su liberación para desatar el caos en el mundo. ¿Podría ser que estos fenómenos celestiales estén señalando su próximo desalojo? Considerando todos estos eventos en conjunto, se teje una narrativa impactante. El río que se evapora, el esqueleto de la serpiente y la luna de sangre parecen estar en consonancia con lo que las Escrituras advierten sobre los tiempos finales. Muchos intérpretes de la profecía opinan que tales señales cósmicas son la forma en que Dios alerta sobre acontecimientos significativos a nivel global. ¿Pudiera el fenómeno lunar ser preludio de un desastre inminente? ¿Un conflicto bélico? ¿La caída de la economía global? ¿O el surgimiento del anticristo? Ante la creciente oscuridad, tanto a nivel espiritual como político, numerosos creyentes sostienen que estamos adentrándonos en los últimos actos de la narrativa bíblica. Desde el inicio de los tiempos, la Biblia ha alertado sobre la llegada del retorno de Cristo, anunciando una serie de fenómenos, señales celestiales, conflictos y epidemias potencialmente devastadoras. La situación actual nos lleva a preguntarnos si estos acontecimientos son manifestaciones divinas y si estamos preparados para lo que pueda suceder a continuación. El Éufrates, un río vital en el Oriente Medio que recorre Siria, Turquía e Irak por más de 1.700 kilómetros, enfrenta una crisis significativa. Este afluente ha sido crucial para alrededor de 60 millones de personas, pero hoy en día está sufriendo, calentándose a temperaturas alarmantes como resultado del cambio climático. Existen quienes relacionan este calentamiento con profecías bíblicas, particularmente con el pasaje de Apocalipsis 16:12, que menciona que el agua del Éufrates se calienta para preparar el camino de los reyes del oeste. No obstante, también sobresale una interpretación científica. El caudal del río ha disminuido drásticamente. Estudios por satélites indican que desde 2003 hasta 2013 se han perdido 34 kilómetros cúbicos de agua dulce. Según el informe sobre recursos hídricos en el Oriente Medio, muchos países dependen de este río para abastecimiento, irrigación y energía hidroeléctrica, lo que hace que la crisis actual sea aún más preocupante. El clima ha cambiado notablemente en la región. En el norte de Siria, las temperaturas han aumentado en 1,8 grados Fahrenheit en comparación con hace un siglo, mientras que la cantidad de lluvia ha disminuido en 18 milímetros por siglo, lo que impacta de manera severa en la agricultura local. Esta situación crítica no solo amenaza la supervivencia de quienes dependen del Éufrates, sino que también plantea cuestiones éticas y espirituales sobre cómo debemos prepararnos ante este panorama incierto. Es momento de reflexionar y actuar. Ante la alarmante crisis hídrica en Siria, es crucial profundizar en los efectos devastadores que han afectado a esta nación.
Las aldeas han experimentado una notable caída en la producción agrícola, con una disminución del 75% en la producción de hielo desde 2011, según el CSIS. La contaminación de fuentes de agua y la escasez de sistemas de riego han llevado a los agricultores a sufrir pérdidas significativas. Las políticas implementadas tanto por el gobierno sirio como por el turco han complicado aún más la situación. Agencias gubernamentales han utilizado la escasez de agua como un instrumento de control, limitando el acceso a este recurso vital a naciones vecinas. Un claro ejemplo es el manejo del río Éufrates, bajo el control de 1900. Turquía, en 1987, ambos países acordaron que Siria tendría derecho a 132.086 galones por segundo. Sin embargo, en 2021, el país sirio denunció que solo recibe alrededor de 52.834 galones, lo que ha afectado incluso la generación de electricidad en 1900. La estación de Alukpul, la situación se agrava a medida que se proyecta que el río se agotará en 2040, de acuerdo con estimaciones del ministro de Recursos Hídricos de Irak, por los cambios climáticos y las sequías. En paralelo, comunidades como Al-Anqur en Irak enfrentan crisis de acceso a agua potable, siendo el río Abanía su única fuente, ahora deteriorada y seca. Los habitantes dependen de agua embotellada, lo que implica un gasto adicional y mengua su economía familiar. Ante la ausencia de empleo, lo que alguna vez fue una actividad de subsistencia, como la pesca en el río, ha dado paso a la migración hacia áreas urbanas en busca de oportunidades laborales. La guerra civil ha devastado la infraestructura local, dificultando aún más cualquier intento de reconstrucción. Muchas familias se han visto desplazadas, perpetuando así un ciclo de precariedad en la región. Descubre cómo la crisis del agua en Irak está afectando a millones. Es esencial que el país desarrolle una estrategia negociadora robusta para garantizar un mejor acceso a los recursos hídricos provenientes de sus vecinos, según el activista ambiental Hussam Sobhi. En el Medio Oriente, la inestabilidad gubernamental complica la lucha por este recurso vital. La ausencia de un liderazgo fuerte ha resultado en que muchos ciudadanos no reciban la atención y el respaldo necesarios en medio de esta emergencia ecológica. La propagación de enfermedades en la región ha aumentado drásticamente en los últimos años. Problemas de salud como diarrea, fiebre tifoidea y cólera están afectando a la población iraquí, tal como señala el Jornal Médico Británico, TNPD. Acuerdo con estimaciones del BMJ, 3 de cada 5 niños en el Medio Oriente carecen de acceso a servicios hídricos seguros. Ante esta situación alarmante, diversas organizaciones no gubernamentales han emergido para brindar asistencia a quienes dependen del agua del río Éufrates. Peace Forum, una ONG establecida en 2016 por un grupo de jóvenes activistas, se dedica a proporcionar agua a las familias afectadas y a abogar por soluciones efectivas ante las autoridades locales. Según información del CSIS, otras organizaciones también han llegado para apoyar a aquellos sin acceso a agua potable. Estas entidades no solo ofrecen ayuda, sino que también supervisan las acciones gubernamentales, convirtiéndose en actores clave para incentivar acciones alineadas con los derechos humanos. En Siria, por ejemplo, 15 ONG han instalado estaciones de agua potabilizante, 35 han mejorado fuentes de agua y otras han contribuido con energía, transporte y servicios de salud, demostrando así el impacto positivo de la cooperación en la lucha por un recurso tan esencial como el agua. Jacob, ¿te has preguntado qué significado tendría una interpretación literal de ciertos pasajes? En Revelación 16, 12, 14, se menciona cómo un ángel vertió su vial en el río Éufrates,
provocando su desaparición para que los reyes del oeste pudieran avanzar. Observamos la aparición de 3 espíritus malignos con apariencia de lagartijas que emergen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos son demonios que realizan señales, dirigiéndose hacia los gobernantes de la tierra para congregarlos para un enfrentamiento en el gran día del Todopoderoso. ¿No podría vincularse este escenario al Irak contemporáneo y al Éufrates? Sin embargo, debemos considerar que esta profecía tiene un enfoque visual que también se relaciona con Palestina. Cuando desde América, Europa o el Reino Unido miramos hacia el oeste, nos encontramos con países como China y otras naciones asiáticas. Si tomamos la localización de la visión de manera literal, no se podrían considerar como tales el dragón, la bestia y el falso profeta, por lo que representarían fuerzas invisibles. Además, ¿cómo se traduciría el concepto de rey del oeste en reyes globales? Este tipo de visión es premilenial, ya que sugiere que el regreso de Cristo ocurrirá antes de un reinado que durará 1000 años en la tierra. A menudo se le denomina histórico, porque fue la interpretación predominante en la antigua iglesia y ha renacido a lo largo de diferentes períodos de la historia eclesiástica. No olvides estar pendiente de nuestro próximo video, donde exploraremos la revelación 9 sobre 4 ángeles detenidos en el río Éufrates, aguardando su liberación en el momento designado por Dios. Antaño, esta fue considerada una representación simbólica, pero la desaparición del río ha dado paso a descubrimientos de figuras y ruinas inusuales. ¿Te ha preguntado alguna vez si esta profecía podría desvanecerse ante nuestros ojos? En caso afirmativo, ¿qué acontecerá después? Únete a nosotros en la exploración de la profecía bíblica, enigmáticos misterios antiguos y hallazgos que podrían revolucionar nuestra comprensión de los tiempos finales. Recientemente, se descubrieron inesperadamente unas cuevas en el lecho del río Éufrates, lo que ha despertado la curiosidad de los habitantes locales. Según ciertas creencias, este lugar alberga a 4 ángeles que han permanecido encarcelados. Este episodio, presente en el libro de la Revelación, señala la importancia de los 4 ángeles que, según el relato, están confinados cerca del Éufrates. La profecía, citada en Revelación 9:14-15, menciona a estos ángeles demoníacos que serán liberados en el momento designado por Dios para llevar a cabo un juicio divino sobre la humanidad. Este suceso representa un instante trágico durante la tribulación, un intervalo de 7 años que se caracterizará por los últimos juicios de Dios sobre un mundo que ha perdido su fe. A lo largo de las Escrituras, la tribulación está vinculada al día del Señor, cuando Dios interviene de manera directa en la historia para llevar a cabo su plan definitivo. Este tiempo vendrá acompañado de venganza, sufrimiento y destrucción, generando una atmósfera de angustia y desespero. El día será sombrío e inesperado, resonando con trompetas y clamores de batalla. La tribulación desatará juicios divinos, alteraciones cósmicas, catástrofes naturales y severas plagas. La revelación de esta profecía, que se sitúa a lo largo del río Éufrates, un espacio de gran relevancia bíblica, transforma su significado. Este río, conocido como la cuna de la civilización, representa tanto la vida como sus límites. Sin embargo, su simbolismo cambia en el relato de Revelación, convirtiéndose en un elemento fundamental en la profecía del final de los tiempos. John, el autor de Revelación, recibió esta visión a través de poderosas imágenes apocalípticas que describen el ocaso del mundo y el juicio final. La visión se inicia con el resonar de la sexta trompeta, indicando la llegada de un evento trascendental.
Al sonar el sexto ángel, una voz proveniente de los cuatro cuernos del altar dorado, situado ante Dios, se hace oír en Apocalipsis 9:13. A partir de este momento se ordena la liberación de los cuatro ángeles que se encuentran retenidos en el río Éufrates. Estos seres celestiales, limitados por una hora específica, día, mes y año, serán soltados para provocar una devastación, resultando en la muerte de 1/3 de la humanidad. Este fragmento es impactante y revelador, mostrando la intersección entre lo espiritual y lo físico, con consecuencias severas. La profecía invita a una profunda reflexión sobre la soberanía divina, el juicio y la redención final. La liberación de los cuatro ángeles marca un momento crucial en la narrativa de los tiempos finales. Esto ilustra la justicia de Dios y el cumplimiento de las profecías. Al estudiar este mensaje, nos animamos a contemplar las advertencias de Apocalipsis, el juicio divino, y a obtener una comprensión más amplia de la historia humana y su destino. Sumergirse en esta profecía es como adentrarse en una de las secciones más misteriosas y profundas de la Biblia, desafiándonos a reconsiderar nuestra fe, preocupaciones y esperanzas respecto al futuro. Antes de continuar, dale al botón de me gusta, deja tus comentarios y comparte este video con tus amigos. Pasemos adelante. ¿Cuál es el propósito detrás de la liberación de estos ángeles caídos? Su liberación desencadena una enorme calamidad, otorgándoles el poder para eliminar a 1/3 de la humanidad. Pero, ¿por qué la divinidad permitiría tal destrucción? No hay una conexión clara entre estos cuatro ángeles y los cuatro mencionados en Apocalipsis 7:1. Podrían no ser las mismas entidades. Independientemente de su verdadera naturaleza, están destinados a un momento preciso en el tiempo cuando se ejecute este juicio. La afirmación «fueron liberados» evoca la imagen de ángeles caídos, implicando la posibilidad de que sean entidades malignas. Aunque no se afirma de manera explícita, su naturaleza siniestra parece evidente. Aún así, cumplen con un designio divino. Aquellos demonios mencionados en Revelación 7:1 tienen la capacidad de atormentar a los humanos, pero estos cuatro ángeles poseen la autoridad para ejecutar un aniquilamiento devastador. Su liberación solo sucede bajo el mandato divino, y su poder destructivo se limita a una fracción específica de la humanidad. Actúan alineados con el propósito divino en el tiempo adecuado. El río Éufrates, un importante referente geográfico de la antigua Babilonia, delineaba la frontera con el Imperio Romano y está vinculado a momentos cruciales en la narración bíblica. Desde el primer pecado en Génesis 2, 10, 14, hasta el primer asesinato en Génesis 4, 16, pasando por la primera rebelión en Génesis 11, 1, 9 y las primeras coaliciones de guerra en Génesis 14, 1. En Revelación 9, 16, 19 se describe un ejército comandado por estos ángeles. Su número, asombroso, alcanza 200.000, dejando la duda de si es literal o simbólico. Tal cifra puede representar una fuerza inmensa que desafía la comprensión humana. Las visiones de carros y corredores revelan tonos rojos, azul oscuro y azul, además de la presencia aterradora de caballos con aspecto de león que escupen fuego y azufre. 1/3 de la humanidad encuentra su fin a causa de las plagas disparadas desde sus bocas. Estas entidades generan destrucción, utilizando tanto sus caballos como las serpientes que representan. La representación de estos carros resulta grotesca y aterradora, creando una imagen inquietante de calamidad. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para recibir más contenido fascinante. Tus opiniones son valiosas. Compártelas en los comentarios.
Ahora, volvamos a la cuestión intrigante. ¿El ejército de los 200 millones se refiere a una fuerza humana o a una manifestación sobrenatural? ¿Podría tratarse de una gran cantidad de soldados humanos o de una invasión demoníaca? Si hablamos de un ejército tangible, su sorprendente descripción podría ser la manera en que Juan retrata la guerra contemporánea, utilizando el lenguaje que tenía a su alcance. Es plausible pensar que, al observar eventos lejanos a su época, lo que vio podría parecerle tanques o misiles, los cuales describió con los términos más vívidos que conocía. Una posible interpretación es que la imponente cifra de 200 millones representa una coalición militar humana. Naciones como Reino Unido, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han fortalecido su cooperación y poder en los últimos años. Algunos sugieren que, en algún momento, podrían formar un ejército de tal magnitud. ¿Es esta la fuerza predicha en el libro de Apocalipsis? Sin embargo, existe otra visión que sostiene que este ejército no es humano, sino una invasión demoníaca. Este enfoque coincide con las descripciones anteriores en Apocalipsis sobre un ejército demoníaco que asola la tierra. Si esta fuerza es realmente sobrenatural, la humanidad se verá frente a una confrontación apocalíptica, inédita en toda la historia, donde la magnitud de la violencia será inimaginable. A pesar de la devastación que cause, Apocalipsis advierte que los supervivientes no se arrepentirán de sus acciones. Aquel sector de la humanidad que no sucumbió ante las calamidades no reconocerá las malas acciones que han cometido. Continuarán rindiendo homenaje a demonios y a ídolos elaborados de oro, plata, bronce, piedra y madera. Esta profecía inquietante sugiere que aún tras presenciar el juicio divino, muchos seguirán rechazando a Dios y aferrándose a sus ídolos y acciones corruptas. Descubre la fascinante conexión entre lo sobrenatural y la historia humana. Recientes hallazgos bajo el río Éufrates han revelado evidencia inquietante que redefine nuestra comprensión sobre el pasado. Aparte de los misteriosos sonidos, los científicos también encontraron fragmentos de restos óseos que, tras un exhaustivo análisis genético, han desatado una bomba informativa. Los estudios realizados han proporcionado resultados sorprendentes, sugiriendo que el ADN de estos antiguos huesos se relaciona parcialmente con ciertas poblaciones actuales. Esto podría implicar que la descendencia de los Nefilim, seres mencionados en textos bíblicos como hijos de ángeles caídos y mujeres, jamás se extinguió por completo. Pero la historia no termina aquí. Al correlacionar esta nueva información, genética con registros históricos y árboles genealógicos, surge una hipótesis aún más impactante. Podría ser que algunas de las dinastías más influyentes a lo largo de la historia, responsables de moldear imperios y organizaciones secretas, tengan un vínculo directo con estos seres de épocas remotas. Es posible que los ángeles caídos hayan estado operando en las sombras, guiando el destino de la humanidad a lo largo de los siglos. Las consecuencias de este descubrimiento son asombrosas. Si los vestigios de ADN Nefilim aún fluyen en determinadas líneas familiares, esto podría entregar respuestas sobre la inusual búsqueda de poder, la ambición desmedida por controlar naciones y las inquietantes conexiones que unen a figuras decisivas en la historia. La revelación de estos hallazgos plantea un panorama de interrogantes sobre nuestro linaje y las fuerzas que han influido en nuestro desarrollo como civilización. ¿Alguna vez te has preguntado si hay una influencia oculta que guía el rumbo de la humanidad desde tiempos inmemoriales? Esa fuerza podría tener conexiones con los mismos ángeles que protegen a lo divino. Visto a través de la lente de la profecía bíblica,
Se menciona que en la culminación de los días, la confusión alcanzará su pico y podría surgir una transformación inesperada. Jesús comparó esta época a los días de Noé, sugiriendo que lo que ocurrió entonces podría reiterarse. En Mateo 24:37 se nos recuerda que en los tiempos de Noé, los Nefilim dominaron la tierra, criaturas híbridas producto de la unión entre ángeles caídos y mujeres mortales. ¿Estamos asistiendo a su retorno? ¿Han estado estos seres influyendo en los acontecimientos desde un plano oculto? El término Nefilim evoca un aire de misterio, a menudo identificado como gigantes o descendientes híbridos según relatos bíblicos. Un tema que ha suscitado intensas discusiones en el ámbito de la teología y la historia antigua. Esta palabra proviene de la raíz hebrea NPL, que implica caer o estar caído, sugiriendo que estos seres podrían ser descendientes de aquellos ángeles que se rebelaron. En la narrativa de Génesis 6:1-4 se menciona por primera vez a los Nefilim, situándonos en una era previa al diluvio, un tiempo en el que la población humana creció y las hijas nacieron. Los hijos de Dios, al percibir la belleza de esas mujeres, decidieron unirse a ellas. El Señor se pronunció, advirtiendo que su espíritu no tendría que lidiar con la humanidad eternamente, pues la mortalidad de los hombres establecería un límite de 120 años. Los Nefilim estaban presentes en ese periodo y continuaron existiendo después, fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, convirtiéndose en leyendas de renombre en su tiempo. Este relato sugiere que los ángeles caídos tomaron esposas mortales, engendrando una raza de criaturas conocidas como Nefilim. Es un eco del pasado, una cuestión que todavía resuena en nuestros días. Descubre un asombroso relato sobre criaturas legendarias que atormentaron la antigüedad, descritas como seres colosales y notables. En Números 13, versículos 32 y 33, se menciona a estos imponentes seres, conocidos como Nefilim, cuando se enviaron exploradores para evaluar la tierra de Canaán. Los espías compartieron un informe negativo, afirmando que la región era hostil para sus habitantes y que los gigantes en la tierra eran abrumadores. Según su relato, se cruzaron con los Nefilim, considerados descendientes de Anak, y se sintieron diminutos a sus ojos. Esta conexión entre los Nefilim y los Anakim implica que, a pesar de la gran inundación, algún vestigio de esta estirpe sobrevive. Se ha sugerido que su regreso o la influencia de seres celestiales es un indicio de tiempos finales. En Mateo 24:37 se establece una comparación entre la época de Noé y el retorno del Hijo del Hombre, insinuando que las condiciones de corrupción y violencia similares a las que precedieron el diluvio podrían resurgir en el futuro. Si estos gigantes fueron producto de la interacción de ángeles rebeldes con la humanidad, se ha planteado la posibilidad de que un fenómeno similar ocurra antes de la llegada de Cristo. En nuestra contemporaneidad surgen inquietudes en torno a señales que podrían estar relacionadas con los Nefilim. Muchos consideran que la presencia de ángeles caídos se vuelve cada vez más evidente, reflejándose en reportes de entidades extrañas, experiencias de abducciones y anomalías genéticas. Los avances en tecnología genética y el transhumanismo plantean la inquietante pregunta de si estas prácticas podrían facilitar una nueva corrupción del ADN humano por parte de esos seres ancestrales. Algunos expertos sugieren que ciertos grupos secretos y élites globales podrían tener vínculos con los Nefilim, influyendo así en el panorama mundial. Se menciona que el río Éufrates está disminuyendo, como se menciona en Revelación 16:12, donde se predice que dicho río se secará como parte de los eventos finales.
Existe la creencia de que, al desecarse el Éufrates, entidades antiguas, tal vez Nefilim o ángeles caídos, serán liberadas. Es posible que ya haya una nueva raza híbrida entre nosotros. La creciente presencia de híbridos genéticos y avances en transhumanismo podrían ser señales de que la humanidad se dirige hacia una nueva etapa, reminiscentes de los tiempos de Noé. La gran decepción, mencionada en 2 Tesalonicenses 2, 9, 11, indica que si los Nefilim o ángeles caídos regresan, es probable que engañen a la humanidad, haciéndola creer que son seres extraterrestres avanzados o divinidades. Sin importar si los Nefilim regresan físicamente, se observan ya indicadores de los tiempos finales. Las sociedades actuales parecen estar atrapadas en la manipulación y la corrupción espiritual, evocando las condiciones de antaño. Por esta razón, Jesús nos exhortó a estar alertas y firmes en la fe. La pregunta es, ¿estamos acercándonos al cumplimiento de antiguas profecías? Muchos creen que así es. El Éufrates, una parte crucial de la famosa creciente fértil, representa un baluarte en las Escrituras y ha sido un recurso fundamental en la región conocida como Medio Oriente, atravesando naciones como Turquía, Siria e Irak. En años recientes, los niveles de agua en este río han disminuido notablemente, exponiendo antiguas ruinas en su lecho seco. Algunos se apresuran a señalar el bajón del Éufrates como un cumplimiento de profecías. Hay referencias bíblicas que mencionan el calentamiento de este río, siendo la primera parte de un largo oráculo dirigido contra Babilonia. Allí, Dios establece juicios sobre las autoridades babilónicas, sus líderes religiosos, profetas falsos, guerreros y tesoros, evidenciando la seriedad de los eventos futuros. Dios menciona una lluvia sobre las aguas, las cuales comenzarán a calentarse, pues es la tierra llena de ídolos que enloquecerán por el miedo. Jeremías 50:38 señala que las aguas de Babilonia son los ríos Éufrates y Tigris. En la actualidad, ambos ríos enfrentan un progresivo secado. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de las palabras de Jeremías? La previsión del Éufrates menguando forma parte de los juicios profetizados en el Apocalipsis. Los juicios de la tribulación, que se extenderán por 7 años, empiezan con los 7 sellos. Revelación 6:1-17 y 8:1-5 establecen los 7 trompetas que continúan con los juicios en Revelación 8, 6, 9, 21 y 11, 15, 19. Al culminar, los juicios se centran en los 7 copas de ira en Revelación 16. Este periodo es tan devastador que si proseguía, podría eliminar toda forma de vida. En Marcos 13, 19, 20 se menciona que el 6º juicio, el penúltimo de la tribulación, se relaciona con el secado del río Éufrates. Revelación 16, 12 describe cómo el 6º ángel hizo que las aguas del Éufrates se secaran, facilitando el cruce de un vasto ejército del oeste. Esto no solo señala un juicio, sino que explica el paso libre de fuerzas a través del río. Posteriormente, los monarcas se congregarán en un lugar llamado Armagedón, en hebreo. Revelación 16, 16. En ese instante, Jesús regresará y la batalla en Armagedón culminará con la aniquilación de los adversarios de Dios. Revelación 16, 17, 20 y 19, 11, 21. Un aspecto crucial que prepara este desenlace es el desecamiento del río Éufrates. Estamos, entonces, observando los indicios de una profecía de los últimos tiempos en acción. Respecto a la predicción de Jeremías sobre el Éufrates, existen diversas interpretaciones. Una de ellas sugiere que se cumplió en 539 a.C., cuando el rey persa Ciro tomó Babilonia. Historias cuentan que Ciro desvió las aguas del Éufrates,
permitiendo que su ejército accediera a la ciudad a través de canales subterráneos. La profecía se ha materializado en momentos inciertos a través de la lluvia. En la actualidad se está manifestando, ya que los caudales de los ríos Tigris y Éufrates han comenzado a menguar. Este anuncio también se cumplirá en el futuro, durante el periodo de intensa tribulación que corresponde al sexto juicio mencionado en el libro de Apocalipsis. Esta proclamación posee un cumplimiento doble. Ocurrió en el pasado y se repetirá en el futuro, en los tiempos finales. Aunque se menciona la visión de Juan sobre la desecación del río Éufrates, el actual descenso de su caudal no está vinculado con el juicio apocalíptico en Apocalipsis 16:12. Existen razones para esto. En primer lugar, el sexto juicio se lleva a cabo cerca del cierre de la tribulación. Antes de que se produzca el sexto juicio, el anticristo ascenderá al poder. Los dos profetas realizarán milagros y múltiples calamidades se desatarán. En este momento, no estamos viviendo en la tribulación. En segundo lugar, Apocalipsis 18, 17, 19 indica que en los últimos tiempos Babilonia comerciará intensamente a través de estas vías fluviales, lo que sugiere que los ríos en ese lugar fluirán libremente durante la tribulación, al menos por un tiempo. El milagroso secado del río Éufrates en Apocalipsis 16:12 facilitará el avance de un ejército del este hacia el oeste. Actualmente no existe una amenaza militar contra Israel. El secado real del río sucederá cuando se dé lugar la batalla de Armagedón. El nivel actual del agua del Éufrates, así como la aparición de ruinas y cavernas, no tienen relación con lo descrito en Apocalipsis 16:12. Este hecho aún no se ha consumado. Las 7 sellos, las trompetas y las copas representan series de juicios finales divinos que se intensifican y vuelven más devastadores en el transcurso de los tiempos finales. Cada serie está interconectada. Los 7 sellos dan paso a las 7 trompetas, como se detalla en Apocalipsis 8:1-5, y cada trompeta precede a las 7 copas conforme se explica en Apocalipsis 11, 15, 19 y 15, Odín Bosim. Las 7 cerraduras abarcan diversos eventos significativos. La manifestación del Anticristo, según Revelación 6:1-2. La gran contienda, mencionada en Revelación 6:3-4. La búsqueda de renombre, descrita en Revelación 6:5-6, la epidemia, como se indica en Revelación 6:7-8, el martirio de los fieles a Cristo en Revelación 6:9-11, y un devastador seísmo que ocasiona cataclismos extraordinarios.